¿Ya? Esta unidad 6 justamente lleva el título de glándula de secreción hormonal. Vamos a hacer una introducción con un pequeño video muy puntual, ya, para que nos haga la introducción al tema en específico. Bueno, antes de eso, aquí les presento el contenido del tema, ¿no? Hay una introducción que es importante también. Punto 1, el cuerpo pineal. Punto 2, esto que es el hipotálamo. Punto 3, la hipófisis. Punto 4, tiroides. Punto 5, paratiroides. Punto 6, timo. Punto 7, cápsulas suprarrenales. Punto 8, páncreas. Punto 9, gónadas. Punto 10, trastornos de la difusión endocrina. Y cerrando con una pequeña autoevaluación tipo taller, ya, para que haya un poquito más de dinamismo entre todos los participantes. Ya dicho esto, vamos a ver, por favor, este pequeño videito. Las hormonas son mensajeros químicos que viajan por el torrente sanguíneo para mantener un funcionamiento apropiado en las células, tejidos, órganos y sistemas, y gran parte de las funciones de nuestro organismo, como es el metabolismo, crecimiento, desarrollo, la conducta, reproducción, etc. Los órganos especializados en fabricar estas hormonas se les conoce como glándulas, y al conjunto de todas las glándulas del organismo forman lo que es el sistema endocrino. El sistema endocrino regula la cantidad de hormonas que nuestro cuerpo fabrica, ya que un exceso o deficiencia de ellas puede ser perjudicial para el ser humano. Las principales glándulas que conforman el sistema endocrino son el hipotálamo, la hipófisis o pituitaria, la glándula pineal, las glándulas tiroides y paratiroides, el timo, el páncreas, las glándulas suprarrenales y las gónadas, que serían los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. El hipotálamo es como un radar, ya que recibe la información del medio ambiente que nos rodea y de las condiciones internas del cuerpo, por ejemplo la temperatura, condiciones de día y de noche, lo que vemos, tocamos, probamos, oímos, y dirige toda esta información a la hipófisis. La hipófisis o pituitaria, dependiendo de la información que reciba del hipotálamo, fabrica hormonas, las cuales envía al resto de las glándulas endocrinas para decirles cómo deben funcionar. Por su parte, también esta glándula fabrica hormonas que nos ayudan a la formación de vínculos afectivos natural, favorecer el crecimiento, funciones reproductivas. En las mujeres ayuda a regular las contracciones del útero durante el embarazo y el parto, así como la secreción de la leche materna. La glándula pineal ayuda a controlar los ritmos del sueño. Las glándulas tiroides y paratiroides regulan el metabolismo del cuerpo, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, la fuerza muscular y el funcionamiento del sistema nervioso, además de reducir la concentración de calcio para que sean aprovechados en los huesos. El timo ayuda a la regulación del sistema inmunológico. El páncreas es indispensable para mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre. Las glándulas suprarrenales regulan el equilibrio del agua y las sales del cuerpo, ayudan en la digestión de carbohidratos, proteínas, grasas, el desarrollo de características sexuales, controlar el estrés, promover la respuesta de huir o luchar en situaciones de peligro. Con respecto a las gónadas, en las mujeres los ovarios regulan las funciones sexuales femeninas como la maduración de los óvulos, provocan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y en los hombres los testículos regulan las funciones sexuales masculinas como la producción de espermatozoides, promueven el desarrollo de los órganos genitales y la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Bien, muy interesante, ¿cierto? Muy interesante, como una introducción a este tema que lleva por título glándula de secreción hormonal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué nos dice el texto de ustedes, la unidad que vamos a llevar ahora, en relación a este tema, ¿no? Entonces, la endocrinología es la especialidad médica que estudia las glándulas. Hay médicos que tienen esa especialidad, ¿no?
médicos que son endocrinólogos, ya son especialistas en esta área específicamente. Ellos obviamente han tenido que ser médicos primero, ¿no? Médicos generales, y estudiar 5 años, 6 años, y luego han hecho otra especialidad con un estudio casi similar en cuanto al tiempo. Ya entonces son médicos especialistas que se llaman endocrinólogos, ¿ya? Entonces justamente es parte de la medicina que estudia las glándulas que producen hormonas, es decir, las glándulas de secreción interna o glándulas endócrinas. Estudia los efectos normales de sus secreciones y los trastornos derivados del mal funcionamiento de las mismas. Entonces, viendo un poquito, aclarando esto, ¿no? Estas glándulas de secreción interna también son llamadas glándulas endócrinas, pueden darle este nombre o el otro, ¿no? Glándulas de secreción interna o glándulas endócrinas también. A ver, esto significa que la endocrinología se ocupa del sistema encargado de regular y coordinar funciones vitales del organismo mediante sustancias químicas llamadas hormonas, los cuales se liberan directamente al torrente sanguíneo y actúan sobre órganos o tejidos específicos llamados órganos blancos. Entonces, ¿qué estudia esto? A ver, estudia los efectos normales de su secreción, es decir, cómo las hormonas participan en procesos fisiológicos tales como el crecimiento y desarrollo, como lo hemos visto en el video, el metabolismo, la reproducción, el equilibrio de sales y agua, electrolitos, y la respuesta al estrés. Ya tiene entonces una función fisiológica muy importante, ¿no? Asimismo, analizan los trastornos derivados del mal funcionamiento, como vemos ahí, de estas glándulas, como también el exceso de la eficiencia hormonal, que pueden generar enfermedades como la diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, alteraciones del crecimiento, trastornos reproductivos, entre otros muchos, ¿no? Entonces, como vemos, es muy importante, ¿no? Aquí también vemos este especialista, ya que justamente, ¿no? Es responsable de todo lo que es esta especialidad médica. Entonces, las glándulas endocrinas más importantes son, hay muchas, ¿cierto? Pero vamos ahora a estudiar así rapidito, vamos a ver, así puntual, cada una de ellas. Por ejemplo, la hipófisis, la glándula tiroides, por aquí lo vemos en el lugar, ¿ya? La hipófisis, conocida como glándula maestra, ya que regula la actividad de la mayoría de las glándulas endocrinas. También controla el funcionamiento, como el crecimiento, la reproducción y la secreción de otras hormonas. Ya es una de las más importantes, esta glándula llamada hipófisis. Ahora vemos la glándula tiroides. Vemos por acá. Ya. Esta es la glándula tiroides. Entonces, esta glándula produce hormonas que regulan el metabolismo, es decir, la velocidad a la que el organismo utiliza la energía. Su funcionamiento influye en el peso corporal, la temperatura y el ritmo cardíaco. Ahora, la otra que está al otro ladito es la glándula paratiroides. Ya, esta glándula produce, bueno, es un poquito más pequeña en relación a la tiroides, regula el metabolismo del calcio y del fósforo. Ya, esto es fundamental para la salud de los huesos y de los dientes. Ya, entonces es un poquito de menor tamaño,
que la tiroides tiene esa función importante, ¿no? De regular el metabolismo de calcio y fósforo en los huesos y en los dientes. Ahora vamos a ver el páncreas. Entonces, el páncreas actúa como una glándula endocrina al reproducir hormonas como la insulina, que es justamente la encargada de regular todos los niveles de glucosa en la sangre. Ya, hablando del páncreas, ya. Entonces, justamente, ¿no? Tiene esa gran función, ¿no? Que es regular el nivel de glucosa en la sangre. Luego vamos a ver las glándulas suprarrenales, por este lado acá. Están situadas por encima de los riñones, como vemos ahí. Producen hormonas relacionadas con la respuesta al estrés, el metabolismo y el equilibrio de sales y agua en el organismo. Las glándulas suprarrenales. Ahora vamos a ver los ovarios, por este lado acá. Entonces, son glándulas sexuales femeninas que producen estrógeno y progesterona, hormonas responsables del calcio, también del ciclo menstrual, el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos y de la reproducción. Sí, entonces es muy importante, ¿no? Esto de los ovarios en el caso de las mujeres. Ahora pasando al caso de los varones, los testículos, que estamos por acá. Estas son glándulas sexuales masculinas que producen testosterona, hormona clave para el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos y la producción de espermatozoides. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia entre los ovarios y los testículos, hablando de estas glándulas endocrinas. Esto es así bien sintético, más adelante seguramente lo vamos a ver más a profundidad, más detallado cada una de las estructuras y la función de estas glándulas. Obviamente son aquí, están las más importantes, pero hay muchas, como lo veremos a continuación. Vemos ahora esto que es el sistema endocrino. Ya sabemos que un sistema no es un conjunto de órganos, ¿no? Entonces, en conjunto, engloba muchos otros órganos, ya, entonces, que están a su cargo. Entonces, el sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que liberan sustancias llamadas hormonas. Ya, entonces, como ven, es un conjunto de órganos y tejidos que liberan ya estas sustancias denominadas hormonas. Entonces, estas hormonas son mensajeros químicos que permiten la comunicación entre distintas partes del cuerpo. A través de ellas, el sistema endocrino regula y coordina las funciones fundamentales como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, la reproducción también, el equilibrio interno del organismo y la respuesta frente al estrés. Ya, muchas funciones, ¿no? Fundamentales que tienen estos mensajeros químicos llamados hormonas, que ya lo hemos visto nuevamente acá, todos ellos. Entonces, a diferencia de otros sistemas de control del cuerpo, como el sistema nervioso, por ejemplo, el sistema endocrino actúa de forma más lenta, pero con efectos más duraderos, ya que las hormonas permanecen circulando en la sangre durante un tiempo determinado. Ahora vamos a ver las glándulas
endocrinas. Entonces, los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas. Sus secreciones se liberan directamente al torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, sistema endocrino, ya con esta característica, las glándulas endocrinas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Esto significa que no poseen conductos excretores para transportar su secreción. En lugar de ello, producen hormonas que pasan directamente al torrente sanguíneo, desde donde son distribuidas por todo el organismo. Entonces, una vez en la sangre, estas hormonas actúan solo sobre ciertos órganos o tejidos específicos llamados órganos blancos, que poseen receptores capaces de reconocerlas y responder a su acción. ¿Ya? Entonces, esta forma de secreción indirecta permite que las hormonas ejerzan un control preciso sobre funciones vitales, manteniendo el equilibrio y el correcto funcionamiento del cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, es muy interesante, ¿no? Esto, lo que es las glándulas endocrinas. Ahora vamos a ver en la siguiente lámina la diferencia entre glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. ¿Hay diferencias? Sí, lo vamos a ver a continuación. Hablando de las glándulas endocrinas, liberan hormonas directamente a la sangre. Las glándulas exócrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos, la mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos pancreáticos. Ya, esa es la gran diferencia, ¿no? Las glándulas endocrinas dentro de, ¿ya? Y estas glándulas exócrinas fuera, en este caso, en esta superficie, en estos lugares, ¿no? Superficies externas, justamente, ¿no? Como tejidos, mucosas o revestimientos pancreáticos. ¿Qué más podemos ver en esta imagen? Ya vemos la diferencia quizás más marcada ahí. Las glándulas exócrinas liberan justamente la sangre directamente a la sangre, estas hormonas, mientras que las glándulas exócrinas liberan sus secreciones justamente a estos lugares, ¿no? Superficies internas, mucosa, revestimiento, entre otros, ¿no? Ahí vemos de un lado las endocrinas por acá y las exócrinas por este otro lado. Bueno, ahora vamos a ver las funciones de las hormonas. Tiene un poquito, a ver qué dice su texto referente a esto, lo que son las funciones de las hormonas, ¿ya? Las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas cumplen un papel fundamental en la regulación y coordinación de las funciones del organismo. Actúan como mensajeros químicos viajando a través de la sangre hasta organismos, tejidos, en este caso tejidos blancos también, donde producen efectos específicos. Sus principales funciones son, como vemos acá, regulan el crecimiento, regulan el desarrollo, controlan las funciones de muchos tejidos, coordinan los procesos metabólicos del organismo. ¿Ya? Son algunas de las funciones. Ahora, hablando de la regulación del crecimiento, las hormonas controlan el aumento del tamaño corporal y de los tejidos. Un ejemplo, la hormona de crecimiento GH, producida por la hipófisis, estimula el crecimiento de los huesos y músculos durante la infancia y la adolescencia.
Su déficit puede causar baja estatura, mientras que su exceso puede provocar gigantismo o otro tipo de enfermedad similar. Aquí vemos en esta imagen entonces, ¿ya? En cuanto a la estatura por este lado. También regula el desarrollo, en este caso intervienen en los cambios físicos funcionales que ocurren a lo largo de la vida, desde la niñez hasta la adultez. Un ejemplo, vamos por acá. Las hormonas sexuales, estrógeno, progesterona y testosterona, regulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como el crecimiento de las mamas en las damas, el cambio de la voz en los varones o la aparición del vello corporal durante la pubertad en damas y varones. ¿Ya? También controlan el funcionamiento de los tejidos, por este lado acá. ¿Ya? El funcionamiento de los tejidos. Entonces, las hormonas permiten que distintos tejidos y órganos funcionen de manera adecuada y sincronizada. Por darles un ejemplo, la insulina secretada por el páncreas actúa sobre tejidos como el hígado, los músculos, el tejido adiposo, permitiendo que las células utilicen la glucosa como fuente de energía. Cuando estas hormonas no actúan correctamente, se produce la denominada diabetes. Entonces es muy importante, ¿no?, que actúen estas hormonas de forma correcta para evitar esa enfermedad tan conocida, ¿no?, y tan acontecida ahora en nuestro tiempo, ¿no?, por mucha mala alimentación. Ahora, viendo esto de los procesos metabólicos, regulan el metabolismo, es decir, el conjunto de reacciones químicas mediante las cuales el cuerpo obtiene y utiliza esta energía. ¿Ya? Entonces, eso es importante también. Vamos por este lado, en los procesos metabólicos. Voy a ver un ejemplo. Las hormonas tiroideas producidas por la glándula tiroides controlan la velocidad del metabolismo. Entonces, si se secreta en exceso, el metabolismo se acelera y da como consecuencia hipertiroidismo. Si son deficientes, el metabolismo se hace más lento, provocando el hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces, el conjunto de las hormonas aseguran el equilibrio interno del organismo, permitiendo que todos los sistemas funcionen de manera armónica y adaptándose a las distintas etapas y necesidades de la vida. Entonces, es muy interesante, ¿no? Tiene muchas funciones estas hormonas, ¿no? Como vemos por acá en la estatura, ya vemos también en algunas enfermedades, por ejemplo, esto de lo que es la denominada diabetes. Vamos a ver ahora la clasificación de los tejidos que producen hormonas. A ver, entonces, ¿qué dice usted que un poquito entrando al detalle de esto? Ya, los tejidos que producen sustancias hormonales pueden clasificarse según el tipo de secreción que realizan y su función dentro del organismo. Esta clasificación permite comprender mejor cómo se regulan los procesos fisiológicos. ¿Ya? Por ejemplo, las glándulas endocrinas producen exclusivamente hormonas. Las glándulas endoexocrinas producen hormonas y otros tipos de secreciones, y los tejidos no glandulares, como el tejido nervioso del sistema nervioso autónomo, produce sustancias similares a las hormonas. ¿Ya? Entonces, en este cuadro de acá podemos justamente apreciar las glándulas endocrinas, ¿ya? Glándulas endoexocrinas y los tejidos no glandulares en esta clasificación.
A ver, un ejemplo para que vayamos en detalle. La hipófisis, la tiroide, la paratiroide y las suprarrenales, su función principal es coordinar y regular actividades vitales como el crecimiento, el metabolismo y la reproducción. Vamos a ver un poquito ahora lo que es la glándula endoexócrinas. Vamos por acá. Producen hormonas y elaboran otras secreciones no hormonales que se liberan a través del conducto, ya como una función exócrina, por ejemplo, el páncreas, ya como una glándula endocrina produce hormonas como la insulina que regulan la glucosemia, como glándula exócrina también secreta enzimas digestivas que participan en la digestión de los alimentos. ¿Ya? Entonces tiene casi doble función, en este caso endo-exo, ¿no? Esto que es el páncreas. Ahora viendo en este cuadro acá, los tejidos no glandulares. Entonces existen tejidos no glandulares, pero que igualmente producen sustancias con acción similar a las hormonas. A ver, un ejemplo de esto sería el tejido nervioso del sistema nervioso autónomo, que libera neurohormonas o neurotransmisores. Estas sustancias permiten la comunicación química entre células nerviosas y órganos, ya influyendo en funciones como el ritmo cardíaco, la presión arterial y la digestión. Ya es muy importante entonces, ¿no? Esto, ya del tejido nervioso o del sistema nervioso autónomo. Entonces, aunque su mecanismo de acción puede ser más rápido y localizado que la de las hormonas clásicas, estas sustancias también cumplen un rol regulador esencial en el organismo. A ver, resumiendo estos 3 puntos en algo fácil, concreto, decimos que las glándulas endocrinas, ¿ya? A ver, glándulas endocrinas producen solo hormonas. Las glándulas endocrinas producen hormonas y secreciones no hormonales, como el caso del páncreas, que ya lo hemos visto, y el tejido no glandular producen sustancias similares a hormonas con funciones reguladoras. ¿Ya? Para diferenciar, en un pequeño resumen, estas 3 glándulas, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar con una intro a todo lo anterior. Vamos a pasar ahora al punto 1, ya que nos va a hablar del cuerpo pineal. A ver, ¿qué dice el texto un poquito en detalle de lo que es este punto, hablando del cuerpo pineal? También llamada epífisis, así lo van a encontrar también, este cuerpo pineal, también llamada epífisis. Es una pequeña glándula endocrina con una forma similar a un grano de arroz. Vemos por acá. Es bien pequeña, glándula pineal. ¿Ya? Tiene una forma similar a un grano de arroz. Está ubicada en el centro del cerebro. Aquí, justamente en el centro. Debajo del cuerpo calloso y entre ambos hemisferios cerebrales en una zona llamada epitálamo. Justamente ahí se encuentra. A pesar de que es pequeñísima en tamaño, cumple función esencial para el equilibrio biológico del cuerpo. ¿Ya? Esta glándula es muy importante entonces para el equilibrio
biológicos del organismo. ¿Qué más podemos ver hablando de este cuerpo pineal? Es una hormona que produce melatonina. La principal hormona secretada por la glándula pineal es la melatonina. Su producción está directamente relacionada con la cantidad de luz que perciben los ojos. Ya, eso es algo importante también. Ya, su función está directamente relacionada con la cantidad de luz que perciben los ojos. En este caso, oscuridad aumenta la secreción de melatonina y cuando hay luz disminuye la secreción de melatonina. ¿Ya? Es ahí muy importante ese detalle. Entonces, este mecanismo permite que el cuerpo se adapte de manera natural al día o a la noche. ¿Qué funciones cumplen, en este caso, la glándula pineal? Como número 1, regulación del ciclo sueño-vigilia. La melatonina actúa como un reloj biológico, indica al organismo cuándo es momento de dormir y cuándo es momento de despertar, regulando los ritmos los ritmos circadianos. Un ejemplo de esto sería, por la noche sentimos somnolencia porque aumenta la melatonina, por la mañana con la luz solar su nivel baja y nos sentimos más despiertos. Como función número 2, regulación de los ritmos biológicos. Además del sueño, la glándula pineal influye en otros ritmos del cuerpo humano como la temperatura corporal, la liberación de otras hormonas, los ciclos de descanso y de actividad. Entonces, la relación con el sistema nervioso y el sistema endocrino. La glándula pineal actúa como un puente entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ya que responde a estímulos nerviosos como la luz, la oscuridad, y lo traduce en una respuesta hormonal. ¿Qué importancia clínica tiene esto? Entonces, alteraciones de la función de la glándula pineal o de la melatonina puede provocar trastornos del sueño, insomnio le llamamos, alteraciones en el ritmo biológico o cambios en el estado de ánimo. Ya, como ven, entonces es muy importante esta glándula muy pequeñísima, pero de gran importancia, ¿no? Por todos esos que hemos visto hasta ahora. Pasamos ahora al hipotálamo. Entonces, el hipotálamo está localizado en el cerebro, cerca del quiasma óptico. El hipotálamo secreta hormonas que estimulan o suprimen la liberación de hormonas en la glándula pituitaria. Controlan también el balance del agua, el sueño, la temperatura, el apetito y la presión sanguínea. Ya, entonces es muy importante esto del hipotálamo por esta característica. ¿Qué más nos dice el texto referente al hipotálamo? Vamos a ver algunas de sus funciones. El hipotálamo secreta hormonas que estimulan o suprimen la liberación de hormonas en la glándula pituitaria. Estas hormonas se conocen como hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Y su función es regular las actividades de la hipófisis, que a su vez controla la mayoría de las glándulas endocrinas del cuerpo. Como ejemplo, el hipotálamo libera la hormona deliberadora de tiropropina TRH.
que estimula la hipófisis para que produzcan TSH, la cual actúa sobre la glándula tiroides. Hablando de la regulación de las funciones vitales, además de su función endocrina, el hipotálamo cumple un papel esencial en la homeostasis, que es el equilibrio interno del organismo, y ayuda a regular el balance del agua. En este caso, controla la sensación de sed y participa en la regulación de las hormonas antidiuréticas ADH, manteniendo el equilibrio hídrico del cuerpo. También regula el sueño, en este caso interviene en los ciclos de sueño y vigilia, actuando en conjunto con la glándula pineal y la melatonina. También regula la temperatura corporal, funciona como un testómetro del cuerpo, activando mecanismos de producción o pérdida de calor según sea necesario. También regula el apetito, ¿ya? Entonces la sensación de hambre y de saciedad, influyendo en la ingesta de alimentos y del balance energético, y también la presión sanguínea. Participa en el control de la presión arterial mediante la regulación de hormonas y del sistema nervioso autónomo. Muy importante, ¿no? Muy interesante hasta ahí. Vamos a ver ahora la importancia de esta hormona denominada hipotálamo. ¿Ya? Como hemos dicho, es el centro integrador entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Recibe información del sistema nervioso y lo transforma en respuesta hormonal, permitiendo así que el organismo se adapte a los cambios del medio interno y del medio externo. En síntesis, el hipotálamo coordina funciones hormonales y vitales fundamentales, actuando como el principal regulador del equilibrio corporal y como el nexo entre el cerebro y el sistema endocrino. Vamos a ver ahora la hipófisis. ¿Qué nos dice un poquito el concepto del texto, hablando de esta hormona hipófisis? Esta glándula, la hipófisis también se lo denomina, se lo llama como glándula pituitaria, ¿ya? Tiene un tamaño y la forma aproximada de un guisante, como vemos acá, ¿no? Más o menos ese tamaño. Pero aquí también lo vemos. Está situada en la base del cráneo y cuelga del hipotálamo, como vemos acá, ¿no? Estamos dentro del cráneo, en la base, y esta glándula hipófisis cuelga justamente del hipotálamo, mediante una estructura funcional llamada eje hipotálamo-hipófisis, que permite la comunicación directa entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Ya? Entonces, muy importante también esta glándula, denominada también glándula pituitaria o hipófisis. Vamos a ver ahora esto de los lóbulos de la hipófisis. ¿Ya? Entonces, debido a su función reguladora sobre otras glándulas endocrinas, la hipófisis es conocida como glándula maestra. En ella se distinguen 3 lóbulos, como vemos acá: el lóbulo anterior, el lóbulo medio y el lóbulo posterior. ¿Ya? Entonces, por acá lo vemos ya en este cuadro. El lóbulo anterior, el lóbulo posterior, y por este lado vemos el lóbulo medio. Hablando un poquito ahora de lo que es el lóbulo anterior.
El lóbulo anterior es la porción más grande y funcionalmente más activa de la hipófisis. Produce dos tipos de hormonas. Las hormonas trópicas, por un lado, y las hormonas no trópicas, por otro lado. ¿Ya? Como vemos acá, entonces, dos tipos de hormonas. Hormonas trópicas, que son también llamadas hormonas estimulantes que actúan sobre otras glándulas. ¿Ya? Y las otras hormonas no trópicas, que actúan directamente sobre sus células blancos. Veamos ahorita un poquito más el detalle de lo que es hormonas trópicas. La hormona, en este caso vemos que hay muchas, ¿no? Por ejemplo, con estas denominaciones TSH, ACTH, FSH y LH. Cada una de ellas tiene una función específica, ¿ya? Por ejemplo, la TSH, ¿ya? Regula la secreción de la tiroxina por la glándula tiroides, influyendo directamente en el metabolismo del organismo. La glándula ACTH controla la secreción de las hormonas de las cápsulas suprarrenales. Y la hormona FSH provoca la secreción del estrógeno por los ovarios y la maduración de los espermatozoides en los testículos. Y la hormona LH estimula la secreción de progesterona por el cuerpo y de testosterona por el testículo. Como vemos por acá en esta imagen, ya la hormona TSH, que está acá, ya la hormona ACTH, que está por acá. Si lo ubicamos acá en su lugar, ya esta hormona está acá, la hormona ACTH está por este lado, la hormona FSH está por este otro lado, por aquí tenemos la hormona TSH por el otro lado, y por acá tenemos la LH, la ACTH y la TSH. Viendo esto, lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis. Ahora vamos a ver las hormonas no trópicas. ¿Qué son estas? A ver, según su texto dice que son hormonas que actúan directamente sobre sus células u órganos blancos, sin necesidad de estimular a otra glándula. Ahí tenemos entonces la glándula STH y la glándula PRL. Viendo cada una de ellas, esta glándula STH es responsable del crecimiento de los huesos y cartílagos, especialmente durante la infancia y la adolescencia. También influye en el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos. Y esta PRL, esta glándula, estimula la secreción de leche por la glándula mamaria tras el parto. ¿Ya? Entonces vemos acá que son de dos, ¿no? Las hormonas no trópicas, STH y la PRL, por este otro lado. ¿Ya? Una que están acá, ya, que justamente va a todo lo que es el crecimiento de los cartílagos y huesos, y la otra por este lado, ya en la estimulación de las glándulas mamarias en el momento del parto. Vamos a ver ahora en el punto 2, hablando del lóbulo medio. Esto ya son muy puntual, ¿no? Esto es muy sintético, entonces ustedes en su texto lo van a tener así también, de forma puntual. Ya hablando del lóbulo medio, ¿qué segrega? Ya segrega una sola hormona, como vemos ahí, una sola hormona, ya la MSH.
¿ya? Entonces estimula la síntesis de melanina y su dispersión por la célula. Ya hablando del lóbulo medio, ya segrega esta única hormona denominada MSH, ya, que justamente estimula la síntesis de melanina en la dispersión de la célula. Lóbulo medio. El lóbulo medio segrega la hormona MSH, que es estimulante de los melanóforos. Entonces estimula la síntesis de melanina y su dispersión también por las células, ¿no? Ahí lo vemos en este caso, ya la hormona MSH, ya que justamente es la síntesis de melanina y la dispersión de la melanina, como vemos por acá, ya dispersa. Pasamos ahora al lóbulo posterior. ¿Qué dice su texto hablando de este lóbulo posterior? Ya dice que el lóbulo posterior no produce hormonas propias, sino que almacena y libera hormonas sintetizadas por el hipotálamo. Estas hormonas son transportadas hasta la neurohipófisis para liberación al torrente sanguíneo. Ya, entonces las hormonas liberadoras son la oxitocina, que actúa sobre los músculos del útero, estimulando la contracción durante el parto y facilita la salida de la leche como respuesta a la succión. ¿Ya? Otra hormona es la vasopresina con esta sigla ADH. ¿Ya? Es una hormona antidiurética, favorece también a la reabsorción de agua a través de las nefronas. Vemos por este lado entonces, en esta gráfica, el resumen del lóbulo posterior. Vamos a ver ahora el punto número 4. Hablando de la tiroides, ¿qué dice el texto referente a esta glándula? Ya, la glándula tiroides está situada en la parte anterior del cuello, como vemos acá en esta imagen, situada en la parte anterior del cuello, a ambos lados de la tráquea, a ambos lados de la tráquea. Y tiene una forma parecida a una mariposa, como lo vemos acá, ¿no? Parecen dos alas de la mariposa. Es una glándula endocrina muy importante porque regula la velocidad con la que funciona el organismo, es decir, el metabolismo. ¿Ya? Es por eso que es muy importante. Entonces, la tiroides segrega principalmente dos hormonas, la tiroxina y la calcitocina. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? La tiroxina, su función es actuar sobre el metabolismo y la regulación del crecimiento y desarrollo en general. La calcitonina interviene junto a la hormona paratiroidea en la regulación del metabolismo del calcio en la sangre, estimulando su depósito en los huesos. Veamos a ver un ejemplo de esta. Hablando de la tiroxina, un ejemplo puede ser en este caso, si la tiroides produce mucha tiroxina, el cuerpo funciona más rápido, entonces hay más calor, hay más nerviosismo y hay pérdida de peso. Si produce poca tiroxina, ¿qué pasa? El cuerpo funciona más lento,
hay cansancio, hay aumento de peso y hay sensación de frío. Ya, entonces, muy importante, ¿no? Ver ese detalle. Veamos ahora un ejemplo hablando de la calcitonina. Cuando hay demasiado calcio circulando en la sangre, la calcitonina ayuda a que ese calcio se almacene en los huesos, contribuyendo a su fortalecimiento. Entonces es importante eso, ¿no? En síntesis, la glándula tiroides regula el metabolismo del cuerpo, es fundamental para el crecimiento y desarrollo, participa en el equilibrio del calcio y la salud ósea del organismo. Hablando de esta glándula tiroides, que lo vemos acá en la imagen, a ambos lados, ¿no? De la tráquea. Aquí vemos en esta imagen también. Miren, aquí se ve justamente, ¿no? Parece una mariposa, como lo vemos acá. Ya vemos también la función que es crecimiento y desarrollo en general. Por este lado vemos la calcitonina, ya que justamente, ¿no? Es regulación del metabolismo en cuanto al calcio, ya, y también es fortalecimiento de los huesos como tal. Bueno, creo que ya son las 7, me parece, no quiero pasarme la hora. Vamos a quedar acá en el punto número 5, ya, la glándula paratiroides. Es un tema corto, mañana ya terminamos este tema. En realidad, para que justamente entremos las dos últimas clases al tema 7.